Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente a una clase más de legalismo enemigo de la gracia, de la gracia. Y pues de verdad que es una bendición poder participar de esta clase y poderlos tener como alumnos hoy un sábado a las 8 de la mañana hora de Miami, 7 de la mañana hora de Colombia y creo que son 6 de la mañana hora de México. O sea que los que estén madrugando y haciendo este esfuerzo, pues Dios, no, esto no es una coincidencia, decía alguien en la mañana. Entonces... que Dios los bendiga por estar acá. Bueno, aquí veo que Zuli está entrando. Entonces, vamos arrancando. Bueno, hoy los saludo desde Bogotá. Estoy de viaje por aquí, por Colombia. Estoy hospedándome en la casa de mi cuñado. Él tiene dos perritos grandes que de pronto ya los escucharon por aquí interactuando. Espero que no tengamos mucho ruido durante la clase hoy, pero bueno, bienvenidos a todos. Que Dios los bendiga. Hoy estamos entrando a a la lección número 3 de este curso y vamos a hablar de lo que es ley y evangelio. Y nos vamos a basar en Romanos 3 19 al 20 y en Romanos 1 19 al 2. En la lección pasada, si ustedes se acuerdan, vimos que por naturaleza estamos muertos espiritualmente, ciegos y separados de Dios, que necesitábamos un milagro realmente para poder ser salvos. Y Dios, por pura gracia, puro amor, nos dio la vida a través del Espíritu Santo que obró en nosotros la fe en nuestros corazones. Por eso es que decimos hoy, gloria a Dios, que tenemos esa salvación. Hoy vamos a realmente profundizar un poco más en cómo el legalismo ataca la gracia de Dios. Estudiaremos cómo la ley y el evangelio y cómo podemos usarlos correctamente. Entonces vamos a empezar, como siempre, después de esta pequeña introducción, con una oración. Un segundo les hablo a María que está entrando. Ok. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, gracias por darnos tu palabra que nos muestra la verdad. Usa tu ley para revelarnos nuestro pecado, revelarnos el arrepentimiento. Luego, consuélanos con el Evangelio, la noticia de que somos perdonados y salvos por la vida perfecta y la muerte de tu Hijo Jesús. Danos sabiduría y amor para compartir fielmente la ley y el Evangelio con otros. Aumenta nuestra gratitud por tu gracia cada día. En nombre de Jesús, oramos. Amén. Bienvenida Zuli, bienvenida María, Norma, Jonathan, allá los que entraron nuevos. Bienvenidos a todos, que Dios los bendiga. Samuel, Dios los bendiga. Vamos a, Dios le bendiga igualmente, pastor y compañeros. Saludos desde Perú. muchas gracias, muchas gracias. Bueno, entonces, ¿quién se acuerda de la historia de Luisa en nuestra tarea de hoy? ¿Quién puede hacer un pequeño resumen de esa historia? Muy común en nuestros días. ¿Quién podría decir algo al respecto? A ver, Miguel. Bueno, Miguel, listo. cuenta el video que Luisa es una señora, ¿no? Recién casada, todo el pueblo la quería, muy buena, tenía una nena, un nene de 6 meses, pero un día se fue caminando por un bosque, por un camino, ¿no? Y le salió una víbora y le picó. Y fue tan bravo que murió Luisa. Ujú. Entonces Luisa era buena ahí en el pueblo, todos decían, bien, Luisa, pobre Luisa, ¿no? Todo. Pero Luisa fue a verse con Dios. Y ahí la buena Luisa tenía un par de cosas que no eran tan buenas, como ser, a veces discutía con su marido, a veces no aguantaba la criatura, ¿no? Y entonces los demonios le pidieron a Luisa, a Dios, y la buena de Luisa, en vez de estar con Dios, se fue al infierno. Al más o menos así el resumen, pastor. Ajá, sí, más o menos así el resumen. Una persona buena, conocemos muchas personas Sí. buenas, que se sabía que no creía en Jesucristo porque a pesar de que había muchas iglesias, contaba la historia, ella manifestaba que no No, creía en no, no, no Jesús. creía. Ah, Luego sí, solamente ese exactamente. pedazo de la historia hace pensar en que no Sí, importa qué obras tenía, pues no iba a pasar. Y los diablos llegaron a acusar a Luisa. Y eso pasa mucho hoy en día, ¿no? Todo el mundo piensa que
las buenas obras te llevan al cielo, pero realmente no. Cruz. Cruz tiene la manito levantada. ¿Tienes algo que agregar? Ah, sí, pastor, bueno, ya adelantó mi compañero, pero me recuerdo en una oportunidad porque allí en la historia dice que cuando le estaban velando decían que ella estaba en el cielo, que ella era una joven una señora muy buena, o sea, la seguridad de que estaba en el cielo y no era así. En una oportunidad yo vi una película de El Rico y Lázaro y me recuerda eso, que todos los amigos del rico, como él tenía muchos amigos, decían en este momento, incluso el sacerdote que hacía su actividad, por no mencionarlo, el sacerdote decía, en este momento estamos seguros que él se encuentra en el cielo, Ajá. mientras que la realidad era otra, la realidad era que él dice en la Biblia que había despertado en el infierno. Eso es, pastor. Muy bien, muchas gracias. Y otra vez entendamos que Eh, el que ve nuestros corazones y sabe profesor, exactamente toda la verdad es Dios. Sí, adelante. sí, los corazones, no, los corazones son. Ujú, Dios ve los corazones. Dios ve, es otra forma de cómo ve la salvación, ajá. Y si los dependemos de lo que corazones. hacemos todos los días, la vez pasada entendíamos de que no podemos hacer No, nada, estamos nosotros somos muertos en pecado, pecadores, ya. ¿no? Sí, Entonces, no, no. Gracias a Él estamos acá. ¿cuál fue el propósito de esta historia? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál fue el propósito de la historia para mostrarnos, ilustrarnos la clase? ¿Qué creen ustedes? Y bueno, lo mismo, profesor, que si nosotros, por más que hagamos, no podemos hacer. Que tenemos que confiar en Cristo, ¿no? Que nuestra fe se deposite toda en Él, porque Ajá, por muy bien. nosotros no vamos a poder nunca. Muy bien. Muchas personas como Luisa creen que irán al cielo porque son buenas, pero aunque su vida pareciera correcta, todos sabemos que si yo me declaro perfecto, no lo soy. Todos tenemos esa imperfección en nuestro corazón de humano. No podemos solos ser perfectos. Esa perfección solamente viene a través de lo que hizo Jesucristo. Eh, Luego Luisa no tenía un lugar en el cielo. Aquel que confía plenamente en su bondad y en sus buenas obras, pues no va a poder llegar al cielo, ya lo sabemos. Eh, Esta historia confronta de alguna manera también la idea sentimental de todas personas buenas van a llegar al cielo. Sí, nosotros como seres humanos creemos que nuestras propias obras nos llevan al cielo. Luego existe en la sociedad el creer de que, esa persona fue buena, seguramente está en el cielo. Pero Dios conoce nuestros corazones y sabe qué es lo que tienen ellos. Entonces, el mundo ve esto como una verdad bíblica, pero realmente eh, dura e intolerable, pero realmente es así, ¿no? El que no cree es condenado y el que crea en mí será salvo. Eso lo dice Juan 3:16. Perdón, profesor, perdón. Adelante. Lamentablemente mucha gente, esa gente, ¿no? Que tiene ese orgullo y se siente mejor que otros, ¿no? Son los que no aceptan a Cristo. Ujú, Hay muchísimos que no quieren aceptar a Cristo y se sienten superiores, porque ujú. se sienten bien, están cómodos. Están cómodos, muy bien. Hoy vamos a hablar un poquito de ese tema y cómo una parte de la Biblia es muy importante para poder hacer pensar a las personas en su pecado y no en su perfección. Entonces, hoy vamos precisamente, el primer objetivo de la clase de hoy es leer, definir qué son la ley y el evangelio y cuál es su propósito. Entonces, vamos a avanzar en ese tema. ¿Qué es la ley? ¿Quién me dice? Una corta respuesta. ¿Quién me dice qué es la ley? Yo podría. Adelante, Ana. Pues la ley nos señala el pecado, nos nos lleva a reflexionar de de las actuaciones que tenemos como pecadores. Bien. Vamos a leer qué dice Romanos 3:19 al 20, que era parte de la base que tenemos para hoy. Dice, pero sabemos que todo lo que dice la ley
Se lo dice a los que están bajo la ley, para que todos callen y caigan bajo el juicio de Dios, ya que nadie será justificado delante de Dios por hacer las obras que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado. Ahí está, Ana lo acaba de decir, nos sirve para reconocer el pecado. ¿Pero qué es la ley? La ley expresa perfectamente la voluntad de Dios. Él- Ahí vamos a ver lo que Dios nos pide hacer, evitar y cómo debemos pensar respecto a la vida. En un resumen que hizo Jesús, dice, amar al Señor con todo nuestro corazón, alma y mente, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y si queremos ver más detalles respecto a la ley, tenemos que ir a los 10 mandamientos. Y lo otro que sabemos es que Dios exige obediencia perfecta. ¿Por qué? Porque Él es perfecto. Él quiere que seamos perfectos como Él. Así como dice, ustedes deben ser santos porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. Levítico 19:2. Entonces, la ley nos muestra nuestros pecados, efectivamente. La ley nos muestra y revela la ley de Dios contra la desobediencia. Vemos muchos ejemplos en la Biblia de eso al respecto, ¿cierto? Muy bien. En conclusión, respecto a la ley nos muestra nuestro pecado y nuestra necesidad de un Salvador. ¿Por qué? Porque vemos que solos no podemos ser salvos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el Evangelio? ¿Quién me dice qué es el Evangelio? Cruz. Está claro en el versículo, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, profesor. Muy bien. Enoch. Joel. Y hermano, Romano 1:16, de alguna manera, me, mucha, la actualidad hoy, digamos la actualidad en el mundo, algunos se cree tal que el evangelio es por la obra, que el evangelio es por lo que yo hago. Y la realidad es que el evangelio no es algo. El evangelio es un ser supremo o superior. Que a dónde está, sabemos que es Dios. Dios es el evangelio. Pablo hace mención que no se avergüenza de alguien y ese alguien es Dios. Esto quiere decir que el evangelio es Dios. Cuando Pablo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Ahí está el paréntesis, que Dios es el poder, Él es único, el que hizo el cielo y la tierra. Cuando se refiere a poder, ahí amplía todo más que todo. ¿Qué es poder? El Vamos a evangelio es mirar, poder. vamos a mirar qué dice Romanos 1:16 que acabas de mencionar. Dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree en primer lugar, para los judíos y también para los que no lo son, los gentiles. Porque el Evangelio se revela la justicia de Dios que de principio a fin es por medio de la fe, tal como está escrito. El justo por la fe vivirá. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué es el Evangelio? Son las buenas nuevas para los pecadores. Se centra en lo que Dios hizo en Jesucristo para salvarnos. Básicamente mandó a Jesucristo para que obedeciera perfectamente la ley que nosotros no podemos obedecer y pues murió por nosotros inocentemente. Es el perdón pagado por Jesús, dado plenamente y gratuitamente por la gracia de Dios. Luego el Evangelio nos muestra a nuestro Salvador. El Evangelio son las buenas noticias de Dios de que tenemos salvación en Jesucristo. Eso es el Evangelio, ¿ok? Es la manifestación del amor de Dios donde nos dice, ustedes son salvos a pesar de que son pecadores a través de la perfecta vida y el sacrificio de mi Hijo y su resurrección en la tierra. Pero ¿cuál es el propósito de la ley y cuál es el propósito del Evangelio? La ley, como habíamos visto antes, nos convence de nuestro pecado. Si una persona me dice yo soy bueno, yo nunca he pecado, podemos fácilmente pensar en tú nunca has mentido, nunca has dicho una mentira piadosa, así como le dijeron a Luisa a los diablos que llegaron a acusarla. Ah, pero si tú no te aguantas a tu hijo y has tenido furia y a tu esposo lo has tratado mal y robaste en tu oficina y todas esas cosas son aplicadas para nosotros. Somos pecadores y pecamos en todo momento. Y si por nosotros fuera, pues no podemos.
realmente salvarnos. ¿Qué nos muestra el Evangelio? Nos ofrece la solución al pecado, la justicia de Dios en Jesucristo. O sea, Dios castigó a Jesucristo por todos nuestros pecados. Dios es un Dios bueno, pero es un Dios de justicia. Y Él no puede permitir el pecado. Luego tenía que castigarlo, pero como nos amaba tanto más que su Hijo, mandó a su Hijo a pagar el pecado por nosotros. Luego tenemos que ver de alguna manera en una ilustración como esta. La ley es como una radiografía que nos toma, ¿no? Donde nos muestra dónde está nuestro pecado. No nos salvamos de nada, todo se revela ahí en la ley, ¿sí? Si queremos y vamos paso a paso por los 10 mandamientos y decimos, no, yo nunca he sido infiel a mi esposa. ¿Seguro que no has sido infiel a tu esposa? A esa mujer que viste ayer con deseo, que aunque no hiciste nada, ni dijiste nada, ese pensamiento en tu mente hace que el pecado esté contigo. O sea que nos muestra que el pecado está en nosotros. ¿Qué hace el Evangelio? El Evangelio es básicamente la medicina para curar el problema, para curar el pecado. Vamos a dejar entrar a Fernando, que está entrando ahí. ¿Tienen alguna pregunta en ese momento? ¿Alguna inquietud respecto a qué es la ley y qué es el Evangelio? ¿Dudas? Profe, con Jason. Jason, ¿cómo estás? Bien, Bienvenido. bien, profe. Profe, bueno, viendo la ley y el evangelio, cuando Jesucristo, las veces que predicó la palabra, o sea, su ley, Jesucristo prácticamente se refería a la ley, o sea, se refería atrás al Antiguo Testamento, ¿sí? Que obviamente que cuando Jesucristo viene a la tierra, los discípulos y los 5.000 que estaban detrás de él anuncian las nuevas, ¿sí? Pero no nos damos cuenta que hubieron en la ley, en el Antiguo Testamento, hubieron, hubieron muchos profetas que hicieron obras. Acuérdense de silenciar sus micrófonos, por favor. Adelante. Podemos ver que uno de los profetas hicieron obras como el de Elías. Elías, uno lee Elías Reyes y prácticamente uno ve que Jesucristo prácticamente hizo lo que hicieron muchos profetas. ¿A qué voy yo con esto? Que si nosotros no llevamos la ley y el evangelio en el corazón, no podemos ser seguidores de Cristo, no podemos ser seguidores de Dios. Entonces, obviamente a mí me dicen, no, lo que pasa es que Cristo, el mismo Dios, redujo los 10 mandamientos en tres o en uno solo o en dos. No, los mandamientos están. Hay que cumplir. Vea, esos mandamientos llevan ¿cuántos años? Miles de años podemos decir. Y aún así el pueblo de Israel, o sea, nosotros, o sea, el pueblo de Dios, nosotros, Por, todos nosotros los cristianos, por obra. debemos de seguir esas leyes para cumplir las obras que hizo Jesucristo. Jesucristo hizo unas obras, pues nosotros también debemos de hacerlas. Pero Ahí te voy a interrumpir un poquito, Jason. sí, Las obras no son necesarias para nuestra salvación. Jesús vino a este mundo a liberarnos de la ley, ¿ok? Nosotros no, no, no. no somos prisioneros de la ley. No, no, pero no Luego, estoy, no, pero no estoy diciendo con el tema de las obras, no, porque acuérdese que en el Nuevo Testamento hay un pasaje bíblico que dice la fe sin obra es una fe muerta. Es como cuando una persona, un pastor va a predicar la palabra en una cárcel o algunas personas que están perdidas, solamente con predicar ya está haciendo una obra. Pero yo no voy con la obra. Prácticamente lo que hizo Jesucristo, sanar es una obra. Predicar es una obra. Y obviamente cuando Jesucristo también anunció el evangelio no, el pasaje bíblico de Isaías, él dice, esa ley se está cumpliendo hoy, ¿sí? Entonces la gente no cree, la gente en el momento no cree. La gente, pues, hay gente que no, nosotros que estamos aquí sí creemos porque estamos predicando la palabra, porque ya conocemos las obras de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay muchas personas que no creen en lo que Jesucristo hizo, en lo que hace el pastor y en lo que hacen muchas personas para bien de la humanidad. Gracias, profe.
De nada. Vamos a entender más adelante que sin la ley no podemos apreciar el Evangelio. ¿Por qué? Porque no veo mi pecado y al no ver mi pecado, pues no necesito salvación. Entonces, mis obras no me salvan, me salva mi fe en Jesucristo. También Total. vamos a ver hoy más tarde que no importa qué tan rápido o qué tantas obras haga yo o en cuánto tiempo, mi salvación es instantánea, como pasó en la cruz. En la cruz, una persona que estaba con Jesucristo se salvó instantáneamente y fue prometido el paraíso sin hacer nada. Él simplemente conoció a Jesucristo en la cruz, murió, inmediatamente estuvo en el cielo. Luego, las obras no son necesarias para mi salvación. Es la fe en Jesucristo que el Espíritu Santo me da. Entonces, sigamos. Entonces, vamos a ver, entramos ahora en reconocer cuándo usar la ley y cuándo usar el evangelio. Es importante entender, porque son dos herramientas que Dios tiene en la Biblia, pero es muy importante entender cuándo es necesaria una o la otra, ¿sí? Porque podemos hacer daño si no lo hacemos bien. Entonces, vamos a recordar lo que dice, la fe es un don de Dios que no podemos obrar para recibir la fe, pero para que nadie se vaya a gloria. Dice, nadie puede crear fe en su corazón por sí mismo, ¿no? La fe se gana por oír la palabra, como dice en Romanos 10:17. Así que la fe es por oír y el oír es por la palabra de Dios. Hoy hablamos de fe, hoy hablamos de cómo compartir esa palabra, perdón, de cómo compartir esa palabra por medio de ella. Por eso lo hacemos con gozo, sabiduría. Cuando tenemos el Evangelio, nuestro corazón se despierta y esa fe nos lleva a querer, a querer compartirla. Ese gozo nos lleva a querer compartirla. Entonces, ¿la ley es para quién? Realmente. Eliseo. La ley es para pues yo más o menos entiendo, mi estimado pastor, que la ley es para, eh, había gente que cumplía la ley hace tiempo, por ejemplo, no sé, Moisés, pero fue por fe, algo así dice, ¿no? Fue por amor a Dios En su y Dios momento, lo... en su momento en el Viejo Testamento, la ley era porque Dios lo exigía así. Dios exigía que Así se es. hicieran ciertas cosas y les dio una serie de ritos para poder hacer feliz al Señor. Pero todos esos ritos y todas esas cosas que enseñó el Viejo Testamento estaban simplemente apuntando a Jesucristo, porque lo que sí es cierto cuando leemos el Viejo Testamento es que imagínense cuántas ovejas o cuántos sacrificios tendríamos que hacer al día o a la semana o al mes para dejar contento a Dios de acuerdo a lo que Él pide. Imposible, simplemente imposible. La ley entonces es para los impenitentes, o sea, para las personas que no ven su pecado. Básicamente la ley es para ellos. El propósito es mostrarles su pecado y cómo merecen el infierno, y para que vean y confiesen sus pecados. Para nosotros los Exacto. cristianos la ley es una guía, es un Ya espejo que por nos permite ver fe, cómo podemos eh, Freno. ver nuestro pecado en adelante, Miguel. No, no, que es también freno para Es un nuestro freno, impulso más. exactamente. No solamente un espejo, sino un freno para que la gente no haga más cosas malas, ¿no? Gracias a Dios, Él ha creado ese sistema de que la ley permite que las personas malas tengan un freno o que exista un gobierno que las frene porque hacen cumplir la ley. Entonces, ¿el evangelio es para quién entonces? Eliseo. el evangelio es para todo el que tiene fe, como usted dijo, en las buenas nuevas, porque eso nos muestra nuestro pecado, nuestro estado de carne pecadora, porque ¿Qué no podemos necesitamos dejar después, qué necesitamos después de que hemos podido descubrir nuestro pecado de acuerdo a la ley? pedir Perdón. arrepentirse de ellos. Ajá, exactamente. Nos arrepentimos. Entonces, cuando estamos arrepentidos es que el evangelio tiene sentido para poder consolar y asegurarle a esas personas que no importa el pecado que hayas cometido, si estás arrepentido, esta es la promesa que hizo Dios.
y el Espíritu Santo crea esa fe y llegan a entender el regalo que tienen de Dios. Usar la ley o el evangelio mal causa un daño espiritual. Vamos a mirar eso hoy. ¿Qué ocurre cuando se predica el evangelio a un impenitente? A aquella persona que no se arrepiente de sus pecados. ¿Qué creen ustedes? Consolar al afligido. Muy bien. Miguel, tenía la manito levantada. ¿Qué ocurre cuando le predicamos el evangelio a alguien que no se arrepiente de sus pecados todavía? Y Bueno, tenemos que marcarle la ley con todo su rigor para que se arrepienta, para que vea pecado. muchas veces Porque lo si que no le sucede es marcamos la que, ley, nosotros le marcamos con amor, por supuesto, ¿no? bueno, ¿qué pasa cuando le decimos a un impenitente, le damos la promesa de salvación de Jesús? No es capaz de reconocer el pecado, ¿cierto? Cree que Dios aprueba el pecado. Y lo va a Y reconocer, ¿no? muchas veces Decimos Dios es no, bueno, Dios te perdona. exacto, Dios es amor, yo soy bueno, Claro, no, ¿sí? no, no va a Y lo quedar peor de mal. todo es que sigue pecando, ¿ok? Y lo peor de todo es que Porque está termina, cómodo. exacto, termina Tenemos que bajo condenación. incomodarlo. Entonces, en este Sí. caso, cuando no vemos una persona que se cree buena y que por sus obras va a ir al cielo, podemos hacer de pronto con mucho amor, sí, pero podemos recordarle cosas como los diablitos o los diablos fueron a recordarle a Luisa frente a Dios, ¿sí? Tú no eres tan buena, tú no eres tan bueno, Luis, tú, profe Lucho, no eres bueno, ¿sí? Pero si eso depende de mi salvación, pues simplemente No no hay voy un a solo poder. bueno en este mundo. No hay un solo bueno en este mundo, lo dice el Evangelio. Bueno, ¿qué ocurre cuando se le predica solo la ley a un arrepentido, a un pecado destrozado? ¿Qué hacemos cuando le decimos, tú no haces, tú no, y la persona ya está arrepentida? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Cuando le predicamos a a alguien arrepentido de sus pecados, más ley, le decimos, no, no solamente pecaste aquí, sino pecaste allá también, y el esto y lo otro. ¿Qué estamos haciendo? Se puede matar. Claro, Ya estamos lo negándole el consuelo, estamos sí, diciéndole que va a ser castigamos. condenado y vamos a llevar a la tristeza, la culpa, la desesperación, vamos a hacer algo malo, ¿cierto? Estamos regresándolo de donde ya viene, Y ya lo salió. lo más triste de esto es que podemos ponerlo en la última situación que menciona la Filmina, es, podría pensar que, que debe salvarse con sus obras y perderse eternamente. O sea, podríamos decirle, mire, no, usted está tan mal que no hay nada que hacer. O sea, no existe Ahí Jesucristo para necesitamos eso, ¿no? el Evangelio. Ahí no estamos usando el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Es esa promesa de salvación de Jesucristo, que a pesar de todos tus pecados, puedes ser salvado. Y no por tus obras o por Consolar tu al afligido. arrepentimiento, sino por lo que hizo Jesús. ¿Sí? Por lo que hizo Jesús por nosotros. Es Dios el que está haciendo la salvación, no es nadie más que Dios, no somos nosotros, que sabemos que nosotros somos ciegos, muertos y completamente enemigos de Dios y es por nuestra naturaleza. Por eso es que hacemos cosas malas, porque somos enemigos de Dios, no por otra cosa. Entonces, ese pecado siempre nos va a matar. Luego, si vivimos pensando en que no podemos o queremos cumplir con la ley, pues nunca vamos a salvarnos. Y como decía, alguien lo mencionó, afligir al cómodo con la ley y consolar al afligido con el evangelio. ¿Sí? Cuando veamos una persona afligida, llevémosle el evangelio. Digámosle las buenas noticias de Jesucristo y cómo cada uno de nosotros ha sido amado por Dios y cada uno de nosotros tiene una casita en el cielo con nuestro nombre esperándonos. ¿Por qué? Porque Jesús nos ha salvado. Porque Dios, con su amor inmerecido, nos mandó a su Hijo para salvarnos. No por lo que hacemos, no porque soy buena persona, no porque soy un buen profesor de Academia Cristo y todos mis alumnos me aman, no porque soy un excelente esposo o un excelente hijo, no, nada de eso cuenta. Solo cuenta lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Esa palabra afligir, eh, hay mucha gente que cuando uno dice afligir significa hacer sufrir, ¿no? Y muchas personas que se creen buenas y piensan en el cielo no están afligidos y por eso no necesitan la salvación. Entonces, el último objetivo de la clase de hoy, vamos a hablar cómo aplicar la ley del Evangelio en situaciones reales. Aquí de pronto
Voy a tratar de poderlos dividir, pero voy a mirar cómo hacemos, a ver si los cuarticos me funcionan esta vez. Entonces, ¿qué le dirías a alguien que cree que irá al cielo por ser buena persona? ¿Qué le dirían a ustedes a una persona que dice que es buena y que por eso va a ir al cielo? Voy a dividirlos en cuarticos a ver si me permite esto, la tecnología. Vamos a dividirnos en cuarticos, somos 20 más o menos. Vamos a hacer 6 cuarticos, ¿ok? Y van a recibir un link y se van a ir a cada cuartico. Y la pregunta es, ¿qué le dirías a alguien que les dice que irá al cielo porque es buena persona? ¿Qué dirías a alguien que cree que irá al cielo por ser una buena persona? O sea, una persona que está cómoda con su vida, ¿ok? Entonces voy a dividirlos en cuarticos para que discutan durante 5 minutos y regresamos para que cada grupo nos dé sus conclusiones, ¿ok? A ver, los acabo de abrir, por favor van entrando sus cuarticos, por favor. Arquímedes puede entrar a su cuartico, Eugenio, van entrando, Fernando, Cruz Mojica, puedes entrar, listo. Listo, ya entraron todos, creo. Fernando Martínez, falta por entrar Norma, ya entró. Que Eugenio Arquímedes no han entrado. Jonathan, Wilson no ha entrado. Fernando, Arquímedes no pudiste entrar. Eugenio, Fernando, falta Arquímedes que entre el cuartico y también Fernando. Fernando no ha entrado, es el único que no ha entrado. Fernando, Arquímedes ya. Listo, ya todos entraron. Pero ¿Aló, Fernando? sí, se me ha hecho difícil entrar. No ha podido entrar todavía. Pero bueno, pero No, es que no. puede compartir conmigo. ¿Quiere compartir conmigo? ¿Qué le Ah, pues dirías, sí. qué le dirías a una persona que dice que vive al cielo porque es buena? Bueno, el entendimiento. El entendimiento. A veces lo que hay que hacer con las personas que se creen buenas es revisar lo que dice la ley, ¿no? Es, tú amas a Dios como la primera cosa en tu mente, en tu espíritu, Sí, yo y amas al prójimo como a ti mismo, a todo el mundo, a tu sí, suegra, sí. a tu tío, a tu prima, a todo el mundo lo A amas mi igual. familia completa. Ujú, Sí, siempre los amaron igual. ujú. Tú estás usando el teléfono de Fernando, pero tu nombre es, perdóname. Fernando, Fernando. Ah, tú eres Fernando.
Ok. Sí, que fue que no pude entrar hace 2 sábados. Ah, ok, ok, muy bien. Bienvenido, Fernando. Muy Mm. bien. ¿Y cómo le ha parecido la clase? Bien, bien. Muy Yo he bien. cogido casi todos los cursos. ¿Sí? ¿Cuántos cursos lleva Sí, ya? ya yo creo que este es el último. Ah, sí, ya tienes el último, ¿eh? Muy bien. Sí. Le voy a mandar un mensajito a los compañeros que están acá. Ujú. ¿Y dónde vives, Fernando? Fernando, ¿dónde vives tú? ¿De dónde eres? Estás con el micrófono apagado, no te escucho. Ahora, ¿me oye? Ahora sí le escucho, claro. Sí, soy de Puerto Rico, Ah, ok. ¿En qué parte de Puerto Rico vives? en San Juan, que sí, en San San Juan, pero Juan. vivo en Sidra. Sí, Ok. Una isla muy bonita. sí, la isla de mi encanto. La isla del encanto. Y no por nada, es muy bello, muy bello. Ujú. Sí, ahorita que tengo como un retiro, ahorita tengo como un retiro y dije, déjame entrarla, por lo menos. Un poquito la clase, muy bien, bienvenido. Sí. Vamos a, bueno, ya empecé a cerrar los cuarticos para poder, empiecen a regresar. Wilmen, regresando. Buenos días, Dios le bendiga, profesor. Buenos días, Wilmen, ¿cómo está? Bien, que me perdí en una, Sí. pero hágame la pregunta ahora, sí. Ahorita vamos a compartir lo que todos los grupos hablaron, entonces estamos Ah, esperando ok, a que regresen de la experiencia. pues está bien, gracias. No, con mucho gusto. En 8 segundos, 7 segundos, 6 segundos. Listo. ¿Cómo les fue con la conversación? Muy bien, muy didáctica. Muy bien, me alegra. Entonces, William preguntaba porque se le complicó la entrada que cuál era el tema. La intención del grupo era poder compartir qué le diríamos a alguien que dice que es bueno y que va a ir al cielo. Ok, Entonces, quién quiere compartir qué discutieron en el grupo, qué conversaron en el grupo? Jason. Profe, es una pregunta que nosotros debemos de analizar primero que todo desde un punto de vista. Y el primer punto de vista sería reconocer nuestros pecados. Nosotros desde que nacemos prácticamente somos pecadores, ¿sí? Y ante Jesucristo nosotros debemos de reconocernos como pecadores. Uno de los hermanos, de los que en el grupo en el que usted me colocó, primero a esa persona hay que tratarla con amor, pronunciarle Ujú. el evangelio y decirle, Dios te bendiga y te reciba en tu santo reino. Yo creo que todos nosotros, cuando un difunto muere, nosotros, yo creo que hacemos un comentario, ojalá Dios la reciba en su santo reino, o sea, como quien dice, ojalá Dios perdone sus pecados, porque es que hay muchas personas que cometen demasiados pecados y no se arrepienten. Muchas personas pues dicen de la hoja para afuera, sí me arrepiento, pero Jesucristo, Dios no ve
No es la boca, sino lo que está en el corazón. Gracias, profe. Muy bien, efectivamente, cuando alguien muere, lo único que podríamos decir es, Dios conocerá su corazón. No sabemos, no entendemos, no tenemos esa capacidad, solo Dios podrá definirlo. Miguel, tiene el Sí, micrófono, ahora sí. me tocó con el hermano pastor, ¿no? Y él le explicaba lo que era la ley en sí, el contexto de la ley civil, la ley moral, la ley ceremonial, porque no tenía la idea él de cómo era. Entonces, cómo se marca como espejo, freno, guía, para qué sirve, en qué contexto. Ujú. O sea, le expliqué de la ley. Muy bien, excelente, me alegra. No, no pudimos hablar del tema, de Está otros temas, bien, no casi. importa, está bien. Lo enfoqué, pero no. La intención es poder entender que la ley y el evangelio hacen parte del mensaje de Dios en la Biblia, mensaje revelado de Dios en la Biblia, y que la ley sirve para poder amansar a aquellas personas que creen que están haciendo las cosas bien, pero desconocen lo que Dios quiere de ellos. Y cuando lo hacemos, pues básicamente les estamos recortando que lo que Dios quiere es que sean perfectos y que Claro, también recordarles porque, que un solo pecado, por pequeño que sea, es suficiente para estar en el cielo, en el infierno. Entonces, nosotros queremos hacer que la ley haga su trabajo y que muestre el pecado y la verdad que necesitamos un salvador. Eso es lo más importante. Jonathan, tiene la manito levantada. Muy bien, Miguel. Sí, profesor, yo le diría a una persona que cree cierta cosa, primero le diría, eh, miremos lo que dice la palabra de Dios, ¿no? ¿Qué es lo que dice Dios con respecto a nuestra salvación o con respecto a nuestra vida, con respecto al hombre? Y, y sí le haría saber por medio de la escritura lo que expresa la voluntad de Dios en cuanto al pecado. Primero, antes de predicar o decir el Evangelio, que justamente el Evangelio es una buena noticia, tenemos que saber que antes hay una mala noticia. En este caso es la ley. Entonces, nosotros tenemos que hacer ver que el ser humano en sí es pecador, el ser humano está muerto en delito y pecado de nacimiento por los pecados originales y aún por los pecados morales. O sea, somos pecadores delante de Dios. Entonces, por eso necesitamos del Evangelio, de la buena noticia. Necesitamos entender que Cristo tuvo que morir en la cruz por nuestros pecados. De esa manera obtenemos la gracia por medio de su obra en la cruz, esa gracia inmerecida a favor nuestro. Pero bueno, eso yo le diría, no es por obras, sino es por la gracia de Jesús muriendo en la cruz a favor nuestro. Muy bien. Resumidamente, profesor. Muy bien, Jonathan, perfecto, me parece muy bien. Y no solamente eso, esa alusión que tú haces a ver la Biblia es excelente. Podemos ir a mostrarle, por ejemplo, el pasaje de Lázaro y el hombre rico, que es bastante diciente de lo que la gente cree va a pasar y realmente no pasa, ¿cierto? Entonces hay muchas maneras de traer a una persona que está cómoda en su pecado a ver la ley y después a apreciar el evangelio. Aquí lo más importante que tenemos que entender nosotros es que de manera que lo usamos, la ley y el evangelio tiene que ver de la forma en que la persona está o la encontramos espiritualmente. Perdón, Cruz, tiene la manito levantada. Ah, sí, profesor, un poco más porque ya el compañero ha avanzado. Nosotros, Zul y yo, meditamos en eso y decíamos que más que todo hacerle ver a la persona el pecado, como dice Romano en el mismo capítulo 3:23, dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, primeramente. Hacerle ver que nosotros venimos con el pecado de nacimiento y después con mucho respeto, por supuesto, como cristianos que somos, hacerle ver que como dice el apóstol Pablo, por las obras de la ley nadie puede ser salvo, sino por ese amor. Empezamos a mostrarle el amor de Dios
como Juan 3:16, como Romanos 5:8, que dice que aún estando nosotros en pecado, Dios murió, Jesucristo murió por nosotros. Entonces, es allí donde iríamos a pasarle, primero a hacerle ver de que por la ley no somos salvos, y después con mucho amor, con mucha sabiduría, demostrarle que es recibiendo el perdón de Jesús. Eso es, profesor. Muy bien, efectivamente. Que se establezca la identificación del pecado, que se entienda que Dios quiere perfección, pero que no podemos hacer absolutamente nada al respecto y que solamente Jesús es la solución al final. Entonces, vamos a hacer otra pregunta interesante. ¿Qué dirían ustedes a un anciano que piensa que ya es tarde para estar bien con Dios por su vida impía? O sea, ha sido un pecador toda su vida y cree que nadie lo va a salvar. Yo alguna vez hablando con un amigo mío en la universidad me dijo, no, yo considero que yo no voy a llegar al cielo porque yo nunca he sido bueno. Él sabía que estaba pecando. Pero ¿qué le podemos decir a una persona como estas? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué ejemplo podemos ver una persona como ellas, como esta, en la Biblia? Bueno, Claro que sí, Ana, adelante. bueno, yo le diría que el Señor nos ama. Él ama al pecador, no al pecado, y que Él perdona. Si se arrepiente de verdad, ¿verdad? Y lo acepta, el Señor lo perdona porque Él nos ama a todos. Y el ejemplo, pues, el del ladrón, cuando el Señor estuvo en la cruz, Ujú, muy bien. tenía todo. Veo que tiene Miguel la mano levantada. Y yo les diría que se apure porque nunca es tarde, que hasta nuestro último suspiro podemos recibir a Cristo y después ya no, pero que aprovechen, que la salvación es para todos, de todo aquel que crea. Pues ahí está en la cruz Jesús, ¿no? Y uno creyó y otro no, de los bandidos. Mm, Y bueno, y sin iglesia, sin nada, está en el paraíso, ¿no? muy Está bien. con Cristo. Jason. Muy, así que, Eh, Profe, yo creo no, hay un pasaje bíblico cuando creo que la hija de Jairo se había muerto y Jairo va a buscar a Jesucristo y Jesucristo le dice, llévame donde está tu hija. O sea, la gente solamente se piensa de que solamente es llevar a Cristo en ese momento allá donde está la persona enferma. Qué pena, profe. Entonces, yo creo que este mensaje, este pasaje bíblico, lo que nos está diciendo es que nosotros siempre debemos de llevar el evangelio, la palabra, la ley. Y más que todo a cuando unas personas están afligidas. Necesitan mucha ley, necesitan mucho evangelio. Esas personas cuando cometen demasiado pecado. Y una de las cosas que ahorita le decía yo a mis compañeros era lo siguiente. Nosotros aquí en Colombia, aquí hubo un personaje, se murió, Garavito. Él prácticamente cometió muchos pecados y en el tema con los niños, valga la redundancia, XY, pecado, XY, delito. Era lo último en la cárcel, se puso a predicar el evangelio. En mi mente, la verdad me pasa que yo lo pueda juzgar, no. El que tiene que juzgarlo es Dios. La verdad, ese trabajo, esa obra, y lo que decía en la ayuda pasada, es dejar que la obra la haga Dios. Pero en este sentido, cuando un anciano, que después que haya cometido tantos pecados, obviamente, como le digo en este momento, y lo felicito a todos los que son pastores, que llevan esa palabra a esas personas para que tomen ese arrepentimiento. Gracias, profe. Mi amor, lo primero que vamos a hacer, Enoch, Joel, tiene la mano levantada. Dígame. Mi opinión, yo como predicador, yo en mi caso como predicador, a un anciano, por ejemplo, lo primero que tengo que hacer es recomendarle primero una oración para invocarme, para expresar ese sentimiento de predicarle la palabra del Señor a él, hacerle conocer
de que Dios tiene misericordia hasta la última hora, porque no sé la agonía. Muchas veces en la agonía alguien que está, pareciera que humanamente ya está fallecido, pero el corazón todavía hay oposición, todavía el corazón está opinando, no quiero, no, algo que no le gusta ni lo dulce ni lo amargo. Pero la reflexión sería que Dios perdona hasta en la última hora mientras esté respirando este aire vegetal, esta respiración que no sé si está mantenido con oxígeno todavía. Dios hace hasta la última hora en vida física o literal, digamos. Para el Señor no es nada costoso. Nosotros como predicadores, como maestros, como líder, de la forma que sea, lo que hacemos es defender o salvar la palabra, anunciarle las buenas nuevas de salvación en la última hora. Pero esto me refiero no literalmente o físicamente. De allí para allá que haya aceptado solo le compete a Dios y a Él. Yo no puedo juzgar ni nosotros podemos juzgar. ¿Lo perdonaría Dios? No sé. Mira, Lo perdonó, tampoco no sé. Lo que sí sé que nosotros salvamos una responsabilidad con predicarle la palabra. De ahí, pero justicia no podemos hacer. La justicia que yo tengo es, le prediqué la palabra del Señor estando en vida. De manera, ahora Señor, en tus manos está, porque hago una oración de fe para hacerle la ceremonia. Una oración de fe, Señor, encomiendo esta alma, este padre, este anciano, no sé cómo qué persona tenga en el momento de la estrechura. Pero un anciano, por ejemplo, que casi no puede hablar, no se le escucha, yo lo que hago es ponerle la mano en el nombre del Señor, hablando en el nombre del Señor, dejarme llevar del Espíritu de Dios, dejarme llevar del Espíritu Santo. Pero para decir que ya está perdonado, es Dios el que va a hacer el juicio, hermano. Hay otras razones, pues, que no puedo. Que lo tenga, no. Que lo tenga en su gloria no es lo correcto, sino que Dios va a recompensar conforme lo que creyó este anciano en la última hora. Pues, hubieron pecados que tal vez en verdad el hombre, nosotros, eso es imperdonable. Existimos en el mundo decir, ¿qué pecado eso Dios no lo perdona? no. No hay pecado que el Señor no lo pueda perdonar. No hay hora que Dios no pueda perdonar. No hay actitud que no pueda perdonar. Y ni tampoco, hermano, para Dios nada es difícil. Imaginémoslo cuando Dios salvó a Israel en el último paso, a la vanguardia, mar, a la retaguardia, el enemigo, a la derecha una gran roca inmensa de piedra, a la izquierda un abismo. ¿A dónde llegó Dios cuando el pueblo clamaba? Dios salvó a Israel en la última hora. ¿Qué pasó? El Espíritu Santo lo mantenía con aquella luz cuando lo conducía. Pienso, hermano, que para mí es que el Espíritu Santo es el que hace la obra a la última, en el último momento. De ahí para adelante le toca a Dios la justicia, hermano. Los Es mi tiempos. opinión, hermano. Que el Señor les Muchas, bendiga. muchas gracias, Enoch, muy amable. Tenemos que, en esta situación tenemos que acordarnos de que es normal para que las personas piensen así, es normal que piensen que su pecado los condena y que si están arrepentidos, pues ese pecado acaba tu corazón, pero y hay que afirmarles también que Dios quiere justicia, ¿no? Todos merecemos ser castigados. Si fuera por solamente la ley de Dios, estaríamos todos en cola para la crucifixión como Jesucristo. Y Ajá. lo que hacemos es enfocarnos mucho en el Evangelio. Hay que compartirle el Evangelio a esa persona, decirle que Jesús ganó el perdón y la vida eterna con la vida, muerte y resurrección. Este perdón es instantáneo y no es un proceso, como dice Lucas 23, 39 al 43. O sea, no es el proceso de santificación el que me salva, es mi fe en Jesucristo y solamente tengo la capacidad de reconocer a Jesucristo por el Espíritu Santo únicamente. No es obra mía creer en Dios, no es obra de nosotros. Entonces, vamos a ya para terminar, recordarnos que en este curso el tema principal está en Gálatas 22, 20, 21, que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vive en la carne, ya lo vivo en fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desechó la gracia de Dios, pues si la justicia dependiera de la ley, entonces por lo demás habría muerto Cristo. Es el tema principal de esta clase que estamos viendo.
Ahora vamos a recordar cuáles van a ser las preguntas del proyecto final. Acuérdense que al final de la clase les estoy diciendo qué les vamos a preguntar en el proyecto final para que se van preparando. La pregunta número 4 del proyecto final es, un amigo cuando lo preguntan por qué se iría al cielo cuando muera, contestó, porque yo voy a la iglesia, oro y he dejado de fumar, tomar, bailar y apostar. ¿Cómo contestaría usted a ese hombre? La pregunta para el proyecto final. O sea, en el proyecto final ustedes van a tener que contestar esa pregunta para el proyecto final. La siguiente pregunta es, ¿qué diría una persona que ha vivido una vida escandalosa e impía y ahora como anciano piensa que es demasiado tarde para estar bien con Dios? Es la última pregunta. ¿Hasta ahí alguna inquietud? ¿Tienen alguna pregunta? Yo me quedo después al final de la clase un poquito para si tienen alguna inquietud o pregunta. ¿Tienen alguna inquietud o pregunta? ¿No tienen preguntas? Y acá el primero le tenemos que marcar ley, al segundo evangelio. Colecua, efectivamente. Muy bien, Miguel, muy aplicado. Efectivamente, vamos a tener una pregunta de cuándo hay que aplicar la ley y cuándo debemos aplicar el evangelio. Y de alguna forma eso va a medir qué tanto aprendimos en este curso. Muy bien, Miguel. Ahora, acuérdense que yo les mando la tarea el día miércoles. No sé si les ha ido bien con eso, se acuerdan de hacerla bien antes del sábado. En cursos anteriores yo la mandaba el jueves, esta vez decidí enviarla un poquito más antes. Entonces, si está bien así, yo seguiré entonces enviando la tarea el día miércoles. Bueno, entonces ya estamos aquí para eh, casi cerrar. Eh, Vamos a orar entonces para cerrar. Señor Dios, te damos gracias por tu palabra poderosa que nos enseña verdad sobre el pecado y la salvación. Gracias por mostrarnos la importancia de aplicar sabiamente la ley y el evangelio en nuestras vidas y el compartir tu mensaje con los demás. Sabemos que sin ti estamos perdidos, pero por amor nos has dado por medio de Jesucristo. Nunca olvidaremos el consuelo que tenemos en la cruz, ni la urgencia de compartir este consuelo con el mundo que sufre. Padre, tú conoces a cada uno de los estudiantes que están aquí. Fortalece su fe, anímalos para que para que cuando se sientan incapaces y dales su sabiduría para hablar con verdad y amor. Ayúdalos a confiar siempre en la obra del Espíritu Santo, no en nuestras propias fuerzas. Que cada conversación que tengamos sea la oportunidad para mostrar tu gracia. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, te oramos. Amén. Yo solamente quiero acordarles una cosa, todos estamos llamados a compartir el Evangelio y a usar la ley en el dado que sea. Nuestro gozo es para compartirle a los demás, no solamente para nosotros. Entonces siéntanse libres de ir a compartir el Evangelio con la gente, ir a enseñarles qué es lo que Dios espera de ellos y por qué es que el pecado no los salva, las obras no los salva y solamente la fe en Jesucristo lo hace. Entonces, llegó el momento de despedirnos. Les agradezco muchísimo el haber atendido a la clase y pues voy a tratar de apagar la grabación para que nos podamos despedir. Entonces ya les aviso.